iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, oyentes de su programa Palabras del Pastor por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Es una gracia que nos podamos volver a encontrar en este día en el que culminaremos esta primera etapa de la lectura de la herencia que nos dejó y la tarea que nos dejó el Santo Padre durante su visita apostólica a nuestro país. Esta primera parte nos ha ido llevando por las distintas etapas de un camino hacia el interior de la Iglesia, hacia el fortalecimiento de las comunidades cristianas para que puedan consolidarse, puedan crecer, puedan madurar en una comprensión de su identidad como Iglesia, de su misión hacia la misma Iglesia, de su responsabilidad y al mismo tiempo de su misión en el mundo, para la que nos estamos preparando y que afrontaremos en la segunda parte, sobre todo teniendo en cuenta la situación de nuestro país y la misión que tenemos como comunidades cristianas frente a nuestro país. En esta lectura, entonces, hemos ido recorriendo las etapas de un camino discipular que nos va a preparar en la identidad cristiana, en la capacidad de testimonio, en la capacidad de mostrar el Evangelio desde una convicción profunda, desde nuestro ser cristianos, pero sobre todo a nivel de comunidades más que de personas. Que cada persona sienta el respaldo de una comunidad y cada comunidad sienta el respaldo de otras comunidades para que en esta forma sea mucho más creíble la fe de los cristianos y la propuesta que los cristianos haremos a nuestro país desde el Evangelio para llegar a esa anhelada paz, a esa anhelada renovación de todas las estructuras del país y de todo lo que tiene que ver no solamente con la paz, sino con una nueva forma de ir construyendo un país verdaderamente aceptable para los que lo conozcan, para los que vivan en él y sobre todo para las futuras generaciones que son aquellas a las que les dejaremos como heredad nuestra patria. Vamos entonces a culminar parte complementaria del tema que ya habíamos tratado en el último programa, una comunidad que anuncia el Evangelio, una comunidad evangelizadora, una comunidad que después de haberse consolidado empieza a entender su misión de evangelización. Y como complemento decíamos de este conocimiento de la esencia evangelizadora de la Iglesia, el apasionamiento por la misión, que será el tema que trataremos hoy, la comunidad apasionada por la misión, la comunidad que toma con pasión su misión evangelizadora. Entonces vamos a prepararnos para este encuentro final de la primera parte, antes de ponernos ya a pensar en todo lo que el Papa nos dijo sobre la nueva Colombia, la Colombia que tenemos que soñar y cómo también vamos a ir dando pasos hacia ese nuevo país, involucrando a mucha gente. Les invito a que nos dispongamos para orar, dándole gracias a Dios por la visita del Santo Padre, por sus palabras, por sus ejemplos, por todo lo que nos dejó y releyendo lo que Él nos enseñó en los distintos escenarios donde dirigió la palabra a millones y millones de colombianos, no solamente en los distintos lugares donde se hizo presente, sino a través de los medios de comunicación, especialmente de la televisión y otros medios que, gracias a Dios, dieron un cubrimiento excepcional a este acontecimiento, entendieron la importancia y esperamos que así, estos mismos medios, siguiendo el ejemplo de Radio Piragua, se propongan abrir sus espacios, abrir sus canales de comunicación para que todo el mundo, al menos todo Colombia, a través de estos medios tan importantes, logremos difundir el pensamiento y las acciones y comunicarnos entre nosotros para ir entre muchos construyendo, opinando, dando, aportando a la construcción del nuevo país. Oremos. Padre de bondad, te damos gracias por la visita del Papa Francisco a Colombia,
Su presencia y sus palabras han sido bálsamo, alegría y esperanza para el alma y el corazón de nuestro pueblo. Te suplicamos por mediación de tu Hijo, que habiendo dado el primer paso con el Santo Padre, nos comprometamos decididamente a continuar anunciando a Cristo con mayor entusiasmo y coherencia, de modo que Colombia viva la experiencia de la nueva evangelización y todos seamos artesanos de la reconciliación. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos que debemos seguir bajo la guía de las palabras del sucesor de Pedro. Infunde en nuestros corazones el valor y la perseverancia para alcanzar la justicia, la verdad y la unidad que son tan necesarios para los colombianos, con la intercesión continua de nuestros santos, Santa Laura Montoya, los beatos Marianito de Jesús Euce Hoyos, Jesús Emilio Jaramillo Monsalvo, Pedro María Ramírez y los beatos mártires colombianos. Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acompáñanos maternalmente para que sigamos fielmente a tu Hijo y con nuestras vidas demos gloria a su nombre. Amén. Cuando abrimos los Evangelios y abrimos el Nuevo Testamento, especialmente las cartas de San Pablo, pero también las otras cartas, y curiosamente también el libro del Apocalipsis, y ante todo encontramos en los Hechos de los Apóstoles el modelo de lo que es una comunidad apasionada por la misión. No solamente por las palabras que nos pueda decir San Pablo, un hombre apasionado, realmente apasionado, un hombre a quien le cambió la vida, de tal manera que el resto de su vida, desde cuando tuvo este encuentro con Cristo que lo demolió, que lo transformó, que hizo otro Pablo totalmente nuevo, ese hombre apasionado por defender los principios judíos ahora se vuelve en el hombre apasionado por difundir el Evangelio, por dar a conocer a Cristo. En la persona de Pablo y en la persona de los apóstoles y de todos estos protagonistas del Nuevo Testamento, encontramos nosotros el modelo de lo que es apasionarse por la misión, que es lo que le falta en gran medida a nuestra iglesia, no porque no haya, realmente con el Concilio Vaticano entró una renovación y en este campo de la misión ha habido pasos de gigante y sobre todo nos sorprende y le damos gracias a Dios por la cantidad de laicos que han ido involucrándose en la misión de una manera ejemplar. Muchas veces nosotros los sacerdotes y los obispos nos sorprendemos de que los laicos en esto nos ganan, pero desafortunadamente también hay que decir que muchísimos laicos están esperando a ver si son los sacerdotes los que salen, porque a ellos les parece que ellos no pueden salir y que si esto no lo hace el sacerdote, entonces nadie lo puede hacer. Tenemos que salir de esa postración, de esa parálisis que tenemos en la evangelización y para esto pues precisamente todo lo que hemos venido escuchándole al Santo Padre y comentando para que despertemos todos, sacerdotes, obispos, laicos, religiosos, todos los bautizados y encontremos una nueva vida, un nuevo vigor para salir como San Pablo, para salir como los apóstoles en esta pasión evangelizadora. Y pasión significa ponerle todo nuestro ser, toda nuestra alegría, todo nuestro entusiasmo, todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos a la misión. Y en esto pues lo primero que tenemos que hacer y lo primero que nos dice el Santo Padre es que tenemos que aprender de Jesús. En 2 ocasiones nos dio pistas sobre qué significa aprender de Jesús. Mirar a ese Jesús del Evangelio que pasa arrastrando a otras personas, llamándolas a esa misión que Él trae de anuncio del Rey. Y bien, hoy en nuestro tiempo necesitamos que muchos se entusiasmen en el seguimiento de Jesús, que es todo lo que hemos venido escuchando, y se apasionen por esa misión de Jesús, tomen las redes, tomen las barcas y juntos vayamos hacia el mar a pescar, porque el Señor a los pescadores de aquel entonces les dijo: yo quiero que ustedes de aquí en adelante sean pescadores de hombres. Es la misión, aprender de Jesús en la misión. Escuchemos lo que a este respecto nos dice el Santo Padre. Mucho se ha hablado sobre la Iglesia en estado permanente de misión. Salir con Jesús es la condición para tal realidad. Salir, sí, pero con Jesús. El Evangelio habla de Jesús que, habiendo salido del Padre, recorre con los suyos los campos y los poblados de Galilea. No se trata de un recorrido inútil del Señor. Mientras camina, encuentra. Cuando encuentra, se acerca.
Cuando se acerca, habla. Cuando habla, toca con su poder. Cuando toca, cura y salva. Llevar al Padre a cuanto se encuentra es la meta de su permanente salir, sobre el cual debemos reflexionar continuamente y hacer un examen de conciencia. Para hablar a esta alma que es profunda, para hablar a la Latinoamérica profunda, a la Iglesia no le queda otro camino que aprender continuamente de Jesús. Dice el Evangelio que hablaba solo en parábolas, imágenes que involucran y hacen partícipes, que transforman a los oyentes de su palabra en personajes de su divino relato. El santo pueblo fiel de Dios en América Latina no comprende otro lenguaje sobre él. Estamos invitados a salir en misión, no con conceptos fríos que se contentan con lo posible, sino con imágenes que continuamente multiplican y despliegan sus fuerzas en el corazón del hombre, transformándolo en grano sembrado en tierra buena, en levadura que incrementa su capacidad de hacer pan de la masa, en semilla que esconde la potencia del árbol fecundo. La pasión por la misión consiste también en descubrir y en entender que Jesús mismo es el alma de la misión. Así nos lo dijo el Santo Padre. Jesús es el alma de la misión. La misión no consiste en ir y hacer filantropía. La misión no consiste en ir y arreglar este o aquel problema que tienen las comunidades, lo que llamamos las comunidades, las realidades sociales tan diferentes que hay en nuestro país, especialmente entre los pobres. La misión ni siquiera consiste en ir a los pobres a enseñarles a leer, a curarles sus problemas, a resolverles sus situaciones, a promoverlos en la educación. Eso hace parte de la misión, pero no es esa fundamentalmente la misión. La misión no es resolver problemas que no nos toca a la Iglesia, sino al Estado. Esa no es la misión. La misión es poner a Jesús como alma de esas comunidades, llevar a Jesús a esas comunidades. Y es desde Jesús que esas comunidades despiertan y desarrollan todo su potencial evangelizador para transformar su vida de comunidad. Escuchemos a este respecto nuevamente lo que en diversos momentos nos dijo el Santo Padre. Bien saben que la renovada conciencia de que al inicio de todo está siempre el encuentro con Cristo vivo, requiere que los discípulos cultiven la familiaridad con Él. De lo contrario, el rostro del Señor se opaca, la misión pierde fuerza, la conversión pastoral retrocede. Orar y cultivar el trato con Él es, por tanto, la actividad más improrrogable de nuestra misión pastoral. A sus discípulos, entusiastas de la misión cumplida, Jesús les dijo: vengan ustedes solos a un lugar deshabitado. Nosotros necesitamos más todavía estar a solas con el Señor para reencontrar el corazón de la misión de la Iglesia en América Latina en sus actuales circunstancias. Hay tanta dispersión interior y también exterior. Los múltiples acontecimientos, la fragmentación de la realidad, la instantaneidad y la velocidad del presente podrían hacernos caer en la dispersión y en el vacío. Reencontrar la unidad es un imperativo. ¿Dónde está la unidad? Siempre en Jesús. Lo que hace permanente la misión no es el entusiasmo que inflama el corazón generoso del misionero, aunque siempre es necesario. Más bien es la compañía de Jesús mediante su Espíritu. Si no salimos con Él en la misión, pronto perderíamos el camino, arriesgándonos a confundir nuestras necesidades vacuas con su causa. Si la razón de nuestro salir no es Él, será fácil desanimarse en medio de la fatiga del camino o frente a la resistencia de los destinatarios de la misión o ante los cambiantes escenarios de las circunstancias que marcan la historia o por el cansancio de los pies debido al insidioso desgaste causado por el enemigo. No forma parte de la misión ceder al desánimo
cuando quizás, habiendo pasado el entusiasmo de los inicios, llega el momento en que tocar la carne de Cristo se vuelve muy duro. En una situación como esta, Jesús no alienta nuestros miedos. Y como bien sabemos que a ningún otro podemos ir porque solo Él tiene palabra de vida eterna, es necesario en consecuencia profundizar nuestra elección. Luego también el Santo Padre nos invitó, siguiendo ya lo que había dicho Aparecida para toda América Latina y por supuesto para Colombia y para cada una de nuestras parroquias, de cada una de nuestras instituciones eclesiales, la necesidad de poner la misión en el corazón de la Iglesia. Cristo, corazón de la misión, misión en el corazón de la Iglesia. Pienso que esto es muy importante, que la Iglesia sea esencialmente misionera, que se entienda como misionera y que entienda que su razón de ser es la misión, no otra cosa. Y esto entonces implica que muchas entidades eclesiales, parroquias, diócesis, comunidades, asociaciones, etcétera, de tipo religioso, de tipo católico, tendrán que dar un cambio en el concepto que tienen de sí mismas y empezar a hacerse eminentemente misioneras y por tanto prepararse para la misión. Hace 4 años, en Río de Janeiro, tuve ocasión de hablarles sobre la herencia pastoral de Aparecida, último acontecimiento sinodal de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe. En aquel momento subrayaba la permanente necesidad de aprender de su método, sustancialmente compuesto por la participación de las iglesias locales y en sintonía con los peregrinos que caminan en busca del rostro humilde de Dios que quiso manifestarse en la Virgen pescada en las aguas y que se prolonga en la misión continental, que quiere ser no la suma de iniciativas programáticas que llenan agendas y también desperdician energías preciosas, sino el esfuerzo para poner la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia, transformándola en criterio para medir la eficacia de las estructuras, los resultados de su trabajo, la fecundidad de sus ministros y la alegría que ellos son capaces de suscitar, porque sin alegría no se atrae a nadie. Aparecida es un tesoro cuyo descubrimiento todavía está incompleto. Estoy seguro de que cada uno de ustedes descubre cuánto se ha enraizado su riqueza en las iglesias que llevan en el corazón. Como los primeros discípulos enviados por Jesús en plan misionero, también nosotros podemos contar con entusiasmo todo cuanto hemos hecho. Sin embargo, es necesario estar atentos. Poner la misión en el corazón de la Iglesia para que la Iglesia entre en la misión. La Iglesia sea Iglesia en misión, no una Iglesia centrada sobre sí misma, no una Iglesia embelesada mirándose a sí misma, engordándose a sí misma, sino una Iglesia que salga a la misión. Es lo mismo que se decía a propósito de la evangelización. Teniendo en cuenta el generoso trabajo pastoral que ya desarrollan, permítanme ahora que les presente algunas inquietudes que llevo en mi corazón de pastor, deseoso de exhortarles a ser cada vez más una iglesia en misión. Mis predecesores ya han insistido sobre varios de estos desafíos: la familia y la vida, los jóvenes, los sacerdotes, las vocaciones, los laicos, la formación. Los decenios transcurridos, no obstante, el ingente trabajo quizás han vuelto aún más fatigosas las respuestas para hacer eficaz la maternidad de la Iglesia en el generar, alimentar y acompañar a sus hijos. ¿Qué nos pide la misión? La misión nos pide serenidad, ir sin prisa. Nosotros no podemos programar exactamente los tiempos. Tenemos que programar, pero tenemos que también tener una cierta flexibilidad en que los tiempos son distintos, los tiempos generalmente son largos. Nosotros no podemos
y precisamente la misión nos pide que vayamos acompañando los procesos más largos o más cortos, más lentos o más rápidos. Eso no depende de una programación que se haga. Eso depende de muchos factores y por eso el Papa nos invita a decir, miren, no tengan prisas, no sean impacientes, pídanle a Dios serenidad y respetemos los tiempos que Dios vaya marcando, los tiempos que las circunstancias mismas nos vayan indicando. Qué bonito eso, porque pues a veces pecamos de esa impaciencia, de esa prisa, de ese eficientismo. Muchas veces no tiene nada que ver con el Evangelio. Tal vez lo copiamos de otras ciencias, de otros procedimientos que hay en el mundo, pero no tienen mucho que ver con el Evangelio. Qué bonito, escuchemos esto, porque esto sí que tiene que entrar al corazón y nos tiene que marcar, porque como decía también San Pablo, no se trata de querer ni de correr. Se trata de que Dios se apiade de nosotros y de la humanidad. Yo no sé si decírselo, se me ocurre ahora, pero si exagero me perdonen. Se me ocurre que es una de las virtudes que más necesitan. Conserven la serenidad. No porque ustedes no la tengan, sino que el momento les exige más. Bien saben que en la noche el maligno continúa sembrando cizaña, pero tengan la paciencia del Señor del campo, confiándose en la buena calidad de sus granos. Aprendan de su longanimidad y magnanimidad. Sus tiempos son largos porque es inconmensurable su mirada de amor. Cuando el amor es reducido, el corazón se vuelve impaciente, turbado por la ansiedad de hacer cosas, devorado por el miedo de haber fracasado. Crean sobre todo en la humildad de la semilla de Dios. Fíense de la potencia escondida de su levadura. Orienten el corazón sobre la preciosa fascinación que atrae y hace vender todo con tal de poseer ese divino tesoro. Y entonces, a propósito, habló también el Papa de las tentaciones del misionero. Volvamos sobre este tema, escuchemos al Santo Padre, porque ya está simplemente evocando lo que dijo en Evangelii Gaudium. Valdría la pena echarle otra mirada a este tema en la carta Evangelii Gaudium. Allí nos habla de las tentaciones del misionero, de las tentaciones del evangelizador. Y no solamente ese querer correr, esa impaciencia que nos acompaña tantas veces por ver frutos, sino que son muchas más tentaciones. Me detuve entonces en las tentaciones todavía presentes de la ideologización del mensaje evangélico, del funcionalismo eclesial y del clericalismo, porque está siempre en juego la salvación que nos trae Cristo. Esta debe llegar con fuerza al corazón del hombre para interpelar su libertad, invitándolo a un éxodo permanente desde la propia autorreferencialidad hacia la comunión con Dios y con los demás hermanos. No se puede, por tanto, reducir el Evangelio a un programa al servicio de un gnosticismo de moda, a un proyecto de ascenso social o a una concepción de iglesia como una burocracia que se autobeneficia, como tampoco esta se puede reducir a una organización dirigida, como darnos criterios empresariales, por una casta clerical. La Iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús. La Iglesia es misterio y pueblo, o mejor aún, en ella se realiza el misterio a través del pueblo de Dios. Por eso insistí sobre el discipulado misionero como un llamado divino para este hoy tenso y complejo, un permanente salir con Jesús para conocer cómo y dónde vive el Maestro. Y mientras salimos en su compañía, conocemos la voluntad del Padre, que siempre nos espera. Solo una iglesia esposa, madre, sierva, que ha renunciado a la pretensión de controlar aquello que no es su obra, sino la de Dios, puede permanecer con Jesús, aun cuando su nido y su resguardo es la cruz. El Papa insiste también mucho en la experiencia misionera, en la que no todo está previsto. Tiene mucho que ver igualmente con las tentaciones de que hablaba, y especialmente con esta tentación de la falta de serenidad, de la impaciencia, del eficientismo misionero. Entonces no se trata solamente de conceptos, se trata de personas, se trata de procesos. Y los procesos son los que son. Los procesos se desarrollan por sí mismos, con su propio dinamismo. No se trata de llenar de conceptos la vida, sino de hacer unos procesos
en que esos conceptos se vayan encarnando. Y finalmente, digo finalmente porque aunque no es lo final, pero finalmente lo que podemos tratar en este apartado, en el tiempo que se nos da, nos invita el Santo Padre a no dejarnos doblegar. Todo proceso, y mucho más el proceso evangelizador, porque tiene sus enemigos, porque tiene sus circunstancias adversas, porque las personas no caminan como uno quisiera o por donde uno quisiera, porque los procesos mismos son los que son y no los que quisiéramos que fueran, y por muchas otras razones el misionero podría caer un poco en el desánimo, y sobre todo cuando se presentan dificultades verdaderamente fuertes, aparentemente insalvables, el misionero puede dejarse aplastar por esta situación. Y por eso el Papa nos da este último consejo que vale la pena que lo escuchemos. Muchos se lamentan de cierto déficit de esperanza en la América Latina actual. A nosotros no nos está consentida la quejumbrosidad, porque la esperanza que tenemos viene de lo alto. Además, bien sabemos que el corazón latinoamericano ha sido amaestrado por la esperanza. Como decía un cantautor brasileño, a esperanza é equilibrista, danza na corda bamba de sombrinha. Cuidado, y cuando se piensa que se ha acabado, Él aquí nuevamente, donde nosotros menos la esperábamos. Nuestro pueblo ha aprendido que ninguna desilusión es suficiente para doblegarlo. Sigue al Cristo flagelado e inmanso, sabe desencillar hasta que aclare y permanece en la esperanza de su victoria, porque en el fondo tiene conciencia que no pertenece totalmente a este mundo. Bien, pues pienso yo que ya con estos elementos y todos los que hemos visto en los programas anteriores, pues tenemos esta primera parte bastante bien vista, todo lo que es el proceso al interior de la iglesia. Lo único que no es al interior de la iglesia es la misión y la evangelización. En la segunda parte, que emprenderemos más adelante con el favor de Dios, vamos a ver que esta misión y esta evangelización conllevan necesariamente una transformación de la sociedad, que es a la que vamos a dedicar toda la segunda parte. Pues les invito para que en su momento, cuando el tiempo nos lo permita, podamos nosotros entrar en esta segunda parte, leer todos los otros elementos que el Papa nos dijo, volverlos a escuchar y volver a meditar sobre ellos y empezar a construir, ¿cierto? Porque ya lo uno va siendo consecuencia del otro. Vamos entonces a cerrar hoy aquí, a darle gracias a Dios, a volver con nuestra mirada, nuestra imaginación, nuestro corazón al Cristo de Bojayá, para darle gracias por esta experiencia y por todo lo que estamos aprendiendo del Santo Padre, y para hacer de estas palabras del Santo Padre un verdadero derrotero de transformación al interior de la iglesia y al exterior de la iglesia, en todas las instituciones de que hagamos parte. Encomendémosla pues al Santo Cristo de Bojayá, que se resistió a morir en medio del fuego cruzado, allá en la iglesita de Bojayá, donde murieron tantos hermanos nuestros. Oremos al Cristo de Bojayá y pidámosle al Señor capacidad para olvidar y capacidad para reemprender este camino nuevo. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Y pues a partir del próximo programa, entonces, con el favor de Dios, estaremos entrando en la segunda parte de la lectura de los discursos. Toda la otra parte, la parte social, la parte
que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con el progreso, que tiene que ver con la construcción de una sociedad nueva, con la reconciliación, con el perdón, con la renovación social de nuestro país. Muchísimas gracias por estar hasta aquí. Dios los bendiga, los proteja, proteja a sus familias, proteja a sus comunidades, proteja su entusiasmo, su capacidad de involucrarse en la construcción de este país. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.